saludar a la doctora Marisa Mesina Polanco, quien es directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Doctora, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. Oye, doctora, pues un tema muy interesante. Recientemente se realizaron estos foros en la ciudad capital para poder pues solventar y ver los derechos y el cuidado y protección de los animales. Platícanos, vimos por ahí algunas imágenes que se estuvieron transmitiendo y la verdad es que fue una participación bastante nutrida de diversos sectores de la población, de la sociedad civil organizada, grupos ambientalistas, animalistas, también hubo personalidades ahí, algunos diputados, que es importante la participación de los diputados porque a final de cuentas son los que hacen las leyes, ¿no, doctora? Pero platícanos, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron de este foro? Bueno, pues muchas gracias por permitirme comunicarle a la ciudadanía estas conclusiones. El foro es la primera de las acciones en un decálogo de prevención del maltrato animal que a nivel nacional la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública ha instruido a todos los secretariados estatales para que lo lleven a cabo. Entonces, el foro era como la primera tarea que teníamos que hacer. De este foro, nosotros hicimos 9 mesas de trabajo que son las otras acciones del decálogo que debemos de completar en un futuro próximo, no muy lejano. Y estas mesas nos permitieron saber el punto de vista de la población y sobre todo encontrar formas para poder desarrollar este tema que es muy importante, que se llama prevención del maltrato animal. Entonces, por ejemplo, en la mesa 1 trabajamos sobre propuestas de cómo podríamos sensibilizar a los más jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y ahí hubo propuestas muy interesantes dirigidas principalmente a la Secretaría de Educación y Cultura, que plantean que en el programa escolar de mejora continua pudiera agregarse un proyecto a favor del bienestar animal, y ahí los profesores y profesoras y el público en general que participó pues dio opiniones muy interesantes sobre talleres para padres y madres de familia, sobre visitas de especialistas en tema de maltrato y cuidado animal, implementar talleres para niños y niñas, y pues sus propuestas fueron muy importantes. En la mesa 2 hablamos de cómo los profesores, maestros y maestras podían detectar a tiempo el maltrato animal que pudieran estar generando sus estudiantes, y ahí encontramos que las propuestas eran dar talleres también, y hablamos de un taller en específico que ya el Centro Estatal de Prevención Social ya está desarrollando con población infantil, que se llama Todos y Todas Sentimos. Es un tallercito donde a partir de un cuento que fue diseñado específicamente para esta temática por personal del Centro Estatal de Prevención, se busca sensibilizar a los niños y a las niñas para que entiendan que los animales, no importa la especie, pues son seres sintientes que es necesario también cuidar y proteger y no hacer sufrir solo por moda o porque alguien me lo pidió o porque se me ocurrió, ¿no? Entonces, la idea es capacitar a docentes con un modelo que les permita identificar los casos relevantes de maltrato animal. La mesa 3 hablaba de que es importante la sensibilización de la ciudadanía en general. Se han planteado, por ejemplo, hacer repositorios de buenas prácticas que puedan ser accesibles para cualquier persona, que puedan ser consultados por cualquier persona interesada en hacer estas buenas prácticas en sus colonias o en sus comunidades. Estamos hablando también de que se hicieron propuestas
para capacitar a los primeros respondientes en casos de maltrato animal. Es cierto que la Secretaría de Seguridad Pública tiene a los primeros respondientes, que son el personal de la policía que atiende este tipo de casos, pero la población que acudió al foro considera que sería importante a lo mejor ampliar el equipo de trabajo o hacer un escuadrón. Ahí propusieron incluso hasta nombre, le pusieron la patrulla verde, otros dijeron el escuadrón canino, en fin, son propuestas de la ciudadanía, pero lo que ellos plantean es que estos equipos, aparte de ser policías, podrían estar capacitados o podrían tener a lo mejor alguna profesión como ser veterinarios, etcétera, que les permita de entender qué tan grave es el maltrato que está recibiendo el animal y buscar espacios donde puedan contenerlos, atenderlos y cuidarlos. También en una mesa propusieron incluso un hospital para esas especies, y que en ese hospital pudiera haber atención a bajo costo, ya que hay muchas personas pues que sí tienen animales, los quieren, pero no tienen muchos recursos para atenderlos. Se habló, algo que me pareció muy interesante y eso salió de la población, es que sí es importante tener como un registro de los animales y también un registro de los maltratadores de animales. Esas dos listas, digamos, esos dos listados me parecen sumamente importantes. En el tema de los maltratadores de animales, es muy importante saber quiénes son porque en otros contextos sociales se ha encontrado que hay una coincidencia de hasta un 48% entre la lista de los maltratadores de animales y los maltratadores familiares. En un contexto de violencia hacia los animales, los más vulnerables de la familia son ancianos, son personas con discapacidad, son personas menores de edad o niños, niñas, son mujeres, y entonces es muy importante que se plantee este registro de los maltratadores porque nos permite prevenir otro tipo de violencias que nos aquejan y que nos maltratan. Colima tiene un deshonroso primer lugar en violencia dentro de la familia. Entonces, tenemos que trabajar en eso en todos los sentidos y la prevención del maltrato animal es una forma también de hacer este tipo de prevención de violencia familiar. Doctora, ¿qué es lo que sigue dentro de este decálogo? ¿Cuál es el siguiente punto? Y que todas estas propuestas que surgieron de estos foros puedan realmente plasmarse en una ley para que se pueda contar a lo mejor con elementos que sean especialistas o que tengan el conocimiento básico de cómo atender y qué hacer en caso de una situación de maltrato animal, por ejemplo. También tener el registro de los violentadores de animales también que ya está instalado en el estado de Colima. ¿Qué es lo que falta para que todas estas propuestas, todas estas ideas lleguen pues a buen término en nuestra legislatura para poder generar un marco regulatorio al respecto? Bueno, aquí estamos en este momento en la clasificación de las propuestas. Algunas propuestas podrán o están encaminadas a generar leyes, otras están encaminadas a mejorar las leyes que ya tenemos, porque están hablando, por ejemplo, de cambiar la penalización a los maltratadores de animales. Esa es una propuesta. Eso significa que quienes hicieron la propuesta consideran que la ley está bien como está, pero sí necesita aumentar las penalidades. Se habló del caso de este perrito, Toby, que si ustedes recuerdan, recibió maltrato por parte de su dueño y bueno, la pena no dejó satisfecha a la comunidad animalista porque consideraron que era necesario otras medidas. Sin embargo, en el evento que tuvimos, en el foro también estuvo la fiscal especializada
en temas penales y ella dice, bueno, yo no puedo aplicar una pena que no está en la ley. Entonces, a partir de este diálogo, pues la propuesta fue que se aumentara la penalidad. Entonces, ahí habla de una modificación de la ley, es decir, esto compete al Congreso del Estado. Hay otras cuestiones que lo que plantean no a lo mejor es generar leyes, sino aprovechar la estructura que ya tiene el gobierno para partir de sus instituciones y de la forma en cómo las instituciones estén organizadas, puedan ir incluyendo este tema de la prevención del maltrato, como el tema que les comentaba de la Secretaría de Educación Pública, perdón, de la Secretaría de Educación y Cultura. Ahí hay una figura ya dentro de la Secretaría que se habla de los programas de mejora continua. Bueno, la idea es insertar ahí y eso se necesita voluntad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandarle a cada quien su tarea y que cada quien asuma su responsabilidad al respecto. Nos están pidiendo en ese foro también que se amplíen los presupuestos para la prevención. Nos están pidiendo cosas muy interesantes, como por ejemplo, ya que no puede prohibirse el maltrato a los toros en las corridas formales, están pidiendo, por ejemplo, que se equipare el maltrato a niños y niñas con la con su presencia en actos de crueldad animal y están pidiendo que por lo menos se impida que los niños y niñas entren a ese tipo de espectáculos. Entonces, esta propuesta está directamente dirigida al Ayuntamiento de Villa de Álvarez, por ejemplo, pero finalmente es una sugerencia, es un planteamiento ciudadano que se lo vamos a hacer llegar de manera respetuosa a cada ayuntamiento, lo que le toca a cada quien, y que trabajen en esta cuestión si así les parece adecuado, si están considerando que vale la pena escuchar las voces de la ciudadanía. Y en esta semana que viene vamos a hacer esta distribución de tareas y lo que sigue para el Centro Estatal de Prevención es ir evaluando, ir supervisando y revisando que cada institución vaya asumiendo la responsabilidad que le toca en este tema de prevención del maltrato animal. Doctora, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Le vamos a seguir dando seguimiento a este tema sobre la realización de este decálogo, de cómo se vayan realizando las siguientes actividades, pues para poder llegar a donde todos queremos, ¿no? Tener un marco regulatorio que permita la protección integral de los animales en el estado de Colima. Agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.